abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 10. Sí, 1 Corintios capítulo 10. Me indica el problema cuando lo tengan, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Capítulo 10, versículos del 1 al 13. Dije con una mano. ¿Lo tenemos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entendemos que está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué cosa? Postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, es para nosotros esta palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hemos orado, hermanos, y queremos que el Señor hablará en nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor es clara cuando nos dice, hermano, en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, fue un pueblo que estuvo esclavizado por 400 años, poco más, poco menos. Algunos sacan la cuenta y sacan 430 años. Entonces son 400 años redondos, ¿no? Cerrando la cuenta. 400 años de esclavitud. Y cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cuando analizamos un poquito lo que son los libros del Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, cuando leemos con atención estos versículos, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, era un pueblo hecho a la esclavitud. Era un pueblo, hermano, que se había acostumbrado a ser esclavo. Yo no sé cuántos de ustedes, me imagino que todos los que nos llegamos a casar, todos los que nos casamos, tuvimos que dejar nuestra casa, o la casa que era de nuestros padres, para formar la propia. Esto se llama, hermanos, matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de salir de la casa, de salir del hogar, podemos hablar de un Abraham que salió de la tierra de Ur de los caldeos a la tierra prometida, el pueblo de Israel que sale de la tierra de Egipto para venir a la tierra prometida también. Vemos, hermanos, que hay ciertos temores. Simplemente, hermanos, salir de un trabajo para entrar o para buscar otro. Hay personas, hermanos, que son bien valientes y no les interesa no tener un trabajo fijo, sino que dicen, no, pues yo me salgo y a ver qué consigo. Y se van del trabajo que ya tienen no sé si en un acto de valentía o de torpeza, perdonándome la expresión,
porque se van a lo inseguro, se van a algo que no hay una seguridad. Cuando nosotros, hermanos, salimos de casa de los padres para formar nuestro propio hogar, debemos ir con toda la certeza de lo que vamos a hacer. Debemos ir con toda la convicción de que estamos haciendo lo correcto, lo que debemos hacer. Ahora, el pueblo de Israel se había acostumbrado 430 años de esclavitud. Yo no sé cuántos de los que aquí nos congregamos, en otro tiempo, espero que ya no, pero en otro tiempo, ¿cuántos decíamos malas palabras, malas razones, palabrotas? Sapos y culebras salían por nuestra boca, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? ¿A cuántos nos pasó? ¿Cuántos de nosotros, después que venimos al Evangelio, todavía batallábamos con eso? O sea, no fue algo que dejamos de la noche a la mañana. Pasó tiempo. En mi caso, hermanos, yo les he testificado que yo veía o escuchaba la forma de hablar de los jóvenes de la congregación y me escuchaba a mí mismo, y era una forma de hablar totalmente diferente, al grado que a mí me daba vergüenza. Y un día llorando yo le dije al Señor: Señor, si no me quitas lo mal hablado, no vuelvo a tu casa. Y Dios obró esa misma tarde, Dios hizo el cambio. Pero ¿cuántas veces, hermanos, los creyentes batallamos, luchamos con cosas que venimos arrastrando desde nuestra antigua vida? Y a veces batallamos para soltarlas. Sin embargo, hermanos, vemos que el pueblo de Israel caminó por el desierto y dice la palabra de Dios que todos comieron el mismo alimento espiritual, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, que todos estuvieron bajo la nube, que todos cruzaron el mar. Pero todos ellos, toda esa generación, hablando de los hombres de 20 años arriba, todos ellos perecieron en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Y hoy, hermanos amados, la palabra del Señor nos quiere enseñar, nos quiere decir que nosotros como creyentes necesitamos tener cuidado de no quedar postrados en el desierto. Versículo 6 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos para nosotros. Entonces, hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, que a pesar de que ellos pasaron el mar, a pesar de que ellos lograron atravesar el mar, lograron atravesar el desierto porque lo atravesaron, ellos no llegaron a la tierra prometida. ¿Cuál es el tema de este mensaje, hermanos? El tema de esta reflexión es: mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no tropezar en el camino. Ese es el tema de este mensaje, hermanos. Y nuestra reflexión final debe de ser que yo como cristiano debo tener cuidado de no tropezar en el camino, de no caer en el camino, de no quedar postrado en el desierto. Si usted, amado hermano, persona que me está escuchando a través del internet, si es que por ahí hay alguien que lo esté haciendo, yo le invito para que reflexionemos y entendamos que no podemos quedar postrados en el desierto. Y quiero que veamos al menos 3 razones por las cuales debemos de tener cuidado de no caer. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de no tropezar, hermanos? Porque también nosotros estamos en el camino. No, hermano, no, el pueblo de Israel no era el único que estaba en el camino a la tierra prometida. Nosotros caminamos también a la tierra prometida, solo que nosotros caminamos a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Pero estamos en el camino. Hay un dicho por ahí que dice: arrieros somos, ¿se lo saben? Y en el camino andamos. O sea que nosotros, hermanos, todavía tenemos camino que trazar. Todavía tenemos que avanzar, todavía tenemos que seguir adelante, todavía tenemos que seguir caminando. No hemos llegado a la meta todavía. Y hoy nosotros necesitamos entenderlo. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque todavía estoy en el camino, hermano.
Miren, el problema con muchos es que se sienten tan firmes, se sienten tan sólidos, se sienten tan... ¿Cuál será la palabra? No recuerdo qué. Se sienten Juan Camaney, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Sí ven que era Juan Camaney, verdad? Y se sienten Juan Camaney en el cristianismo. Es que yo soy un ungido de Jehová, es que Dios va conmigo a todas partes, es que esto, y se sienten tan sólidos, tan firmes. Hemos escuchado testimonios, hermanos, de personas que en lo particular, a mí hay personas que me han comentado y me han dicho, no, hermano, cuando en otro tiempo, hace años, dice, me decía una persona, hace algunos años, dice, me tocó ir con el pastor con el que me congregaba y fuimos a echar fuera demonios, varias veces fuimos a echar fuera demonios, y estábamos, hermano, orando por endemoniados, y Dios, hermano, hacía cosas tremendas, hermano, bueno, era algo precioso lo que me contaban. No puedo decir una fantasía, porque no es cierto, hermano, es una realidad. Es una realidad. El cristiano tiene su autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que al poco tiempo lo vi tirado en una botella. Ese es el problema. Ese es el asunto, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Efesios, dice la palabra en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y a veces nos confiamos, hermanos. A veces nosotros nos sentimos fuertes, sólidos, macizos. Conocí a un hombre que era maestro de karate. Y esta persona, a su vez, conocía a otro karateca, que el otro karateca se había ido a estudiar artes marciales a Japón, y era de los que secaban pinos a patadas, y que se subían por las paredes, y parecía hombre araña, y no sé qué. Y en una de esas que vienen a México, porque pues, se regresó a México, a vivir en Japón tan caro cuando no se trabaja y no se va a estudiar. Se regresa y este hombre, hermanos, en una subida que hicieron él y otro amigo al Cerro Grande, pues él traía una condición de casi Rambo. Iban caminando y en el tema empezaron a hablar de cosas espirituales. Y usted sabe que cuando uno está en el mundo, no habla uno de cosas espirituales muy buenas que digamos, ¿no? Que si de apariciones, que si de nahuales, que si de ese tipo de cosas. Iban platicando. Y este hombre se adelanta y empezó a gritar, empezó a decir, no, que yo te reto y que no sé qué, empezó a retar al llanto. Y la persona que estaba con él, todo asustado, pues el karateca del otro. Y le dio todo asustado y dice, hombre, no hagas esto, no me invoques, y no hagas eso. Bueno, aquel tratando de... Y él pues más se reía y más se malentonaba. Total que cuenta la historia que este hombre se adelantó corriendo y subió el cerro. Y el amigo pues iba detrás de él, pero no le siguió el paso, el amigo quedó atrás. Cuando el amigo iba más o menos a 3/4 partes del cerro, el otro ya venía para abajo. Pero cuentan que venía pálido, con los cabellos erizados, y así tenso, y que no podía hablar, simplemente pasó derecho, y el amigo le dijo, oye, pues ¿qué viste? Y no le dijo nada, pasó con una mirada perdida. Al final, ese hombre murió en un accidente. No sé dónde andaban esquiando, se cayó y un esquí le perfumó un pulmón y ahí murió. Entonces, no quiero decir que el diablo lo mató, ¿sí saben? Pero lo que sí podemos ver es que a veces nos envalentonamos como cristianos, como creyentes, y pensamos que las podemos todas. Porque al cabo yo conozco Biblia, al cabo yo sé de lo que es el culto, yo puedo orar, yo puedo reprender, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y cuidado, hermano, con sentirnos superiores a lo que somos. Pablo dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Todos estamos en el camino, todos. Y el problema a veces, hermanos, es que más nos envalentonamos cuando alguien tropieza, cuando alguien más cae, cuando alguien más se le dificulta seguir el paso. Miren, este ejemplo de estos dos hombres lo uso por esto, porque mientras que el otro iba temblando, el que no sabía karate iba temblando, el karateca iba riendo, iba burlándose, iba haciendo mofa, iba sintiéndose superior por la debilidad del otro. No sé si me hago entender.
A veces vemos creyentes más débiles que nosotros y nos sentimos superiores, y nos sentimos mejores cristianos, y nos sentimos mejores creyentes o supercristianos de la iglesia, y no sabemos o no queremos entender que nuestra fortaleza viene de Dios, de nuestra dependencia de Dios, de la comunión que tengamos cada uno con Dios. Y aunque tiene quizá para nosotros está débil, para su Señor puede ser que esté fuerte. Aunque para nosotros o para Él mismo, Él puede ser una pieza que capaz que en cualquier momento cae, su Señor es capaz de mantenerlo en pie, como nos mantiene en pie a los demás. Pero todos, dice la palabra, todos cruzaron el mar, todos bebieron de la misma agua espiritual, todos comieron del mismo maná, todos tuvieron lo mismo, todos en la iglesia tenemos la misma palabra, a todos se nos predica lo mismo. Hace tiempos recordarán que pasé por aquí a 4 hermanos, ¿verdad? Y hablamos acerca de Lot, del mensaje que los ángeles le dan a Lot. ¿Se acuerdan? Que le dijeron, corre por toda esta llanura, escapa por tu vida. Yo le pregunto, ¿qué mensaje escuchó Lot? Escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ¿sí o no? No pares en toda esta llanura. Eso fue lo que Lot oyó, pero ¿qué fue lo que oyó su esposa? Su esposa oyó exactamente el mismo mensaje. ¿Qué mensaje oyeron las hijas? El mismo mensaje, escapa, y no lo dijeron en plural, lo dijeron en singular para que cada uno de ellos, Lot, su esposa y sus 2 hijas, hicieran exactamente lo que se estaba diciendo. Tú corre, tú escapa, tú no mires atrás, tú. Porque los 4 estaban en el mismo camino. Los 4 iban para donde mismo. Los 4 estaban huyendo. Los 4 estaban escapando del juicio que vendría. Y esto, hermanos amados, es lo que nosotros tenemos que entender. Todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos huyendo. ¿Sí sabe usted eso? Estamos huyendo. Que vamos escapando. Aunque por ahí hay un predicador que dice que parecemos ratas que abandonan el barco. No se hace. La rata que abandona el barco es una rata que sobrevive. El que no la abandona ahí se queda. Yo prefiero que me digan rata que abandone el barco y no que digan aquí quedó. ¿Cómo dicen dicho? Más vale que digan aquí corrió. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que escapar. Yo tengo que correr y tengo que tener cuidado de mi caminar, de mi paso. Dice la palabra del Señor allá en Efesios también, capítulo 5, versículo 18. Mirad pues con diligencia como andéis. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque todos podemos tropezar. Esto no es, hermanos, de que yo soy mejor que el otro, no, hermanos, es que todos estamos, de alguna manera, todos cojeamos de alguna pata, de algún lugar, todos tenemos alguna debilidad, todos somos carne. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo soy puro espíritu. Pues no. Decía un pastor, ni soy muy espiritual, ni soy puro espíritu. También tengo mi carne, también me canso. También hay ocasiones que también me da flojera levantarme a orar. Pero tengo que vencer todo eso. Tengo que seguir adelante. No puedo dejarme vencer de que, ay, no, hoy no tengo ganas de ir al culto. No. Así como tú no tienes ganas, así hay otros que no tienen ganas, pero que se esfuerzan por estar ahí. Es que está haciendo mucho frío. No le hace, tráete un cobertor. Tráete un cobertor, tráete una buena chamarra, tráete un buen suéter, un buen chaleco, qué sé yo. Hay mucho de dónde agarrar. Ahora, no estamos en una situación crítica como en algunos otros países que no tienen ni para comprarse unos zapatos. O sea, estamos en un lugar, en un país donde podemos trabajar, donde podemos abrigarnos por el fruto de nuestro trabajo y podemos venir y aguantar el frío 1 hora, 2 horas. Hermanos amados, aguantábamos el frío estando en la cantina. Salíamos de la cantina a las 3, 4 de la mañana con un frillazo y no decíamos nada. ¿Y ahora que se trata de estar en la casa de Dios?
¿A cuántos les tocó, hermanos? Sinceramente, ¿a cuántos les tocó? Estar en una boda, en una granja. Estar en unos 15 años, en una casa, afuera, en el patio. Antes así se acostumbraba, antes no había salones. Y si había, era para los que tenían mucho dinero. Bueno, ahora también, ¿verdad? Pero antes más. Antes era inaccesible para una persona de clase media rentar un salón para un evento. Ahora hasta limusinas rentan, ¿verdad? Tiran el dinero como locos. Yo le digo a mi esposo que cada rato vemos así limusinas, ¿verdad? Llenas de jovencitos, ¿verdad? En los 15 años, ¿no? Pero mi esposa mejor no me la llevaba yo a Cancún, a algún lugar, ¿verdad? Y total, nunca falta un inconforme. Hay que ver la quinceañera, parecía de 20. Hay que la quinceañera parecía y que el arroz estaba bien frío, y que el chile colorado bien insípido, y las sodas bien calientes. Y no falta el inconforme. ¿Sí o no? No falta. Pero los papás quedan como los superpapás porque se gastaron, sabrá de los 800,000 pesos que no tienen. Por esos 15 años. Bueno, en fin. El punto es, hermanos, que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Acuérdate, Timoteo, que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios juzgará. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado en cada paso que damos. ¿A dónde van nuestros pasos? Alguien le preguntaron una vez, ¿y a dónde van de vacaciones? A donde apunte la chancla, dicen por allá, de repente. Pues hermano, tengamos cuidado a dónde apunta nuestra chancla, en lo eterno. En lo eterno, hermano. ¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos. Porque todos podemos cometer el error, hermanos, de pensar que estamos bien firmes. Y cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega la tribulación, cuando te dicen tus hijos están enfermos, ahí es donde tienes que mostrar la fe que tienes. Y ahí es donde tu fe va a ser probada. Y ahí es donde se va a saber si tropiezas o no, donde caes o no. Pero yo tengo que fijarme bien, hermano. Tengo que tener cuidado, dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. ¿Por qué, hermanos? Porque así como cae aquel, así puede caer aquel. Y así como cae aquel y aquel, así puede caer aquel también. Pero así como cae aquel y aquel y aquel, ¿por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, aquí hay una clave muy importante. El león ataca al que está más descuidado, al que está más indefenso, al que está más desprevenido. ¿Sí o no? Eso es lo que atacan. Los leones no atacan así nada más porque sí, hermanos. Los leones emboscan, ¿sí saben lo que es eso? Se agazapan, se agachan y observan a las manadas. Y ven cuál es la presa más accesible. No van a gastar su energía persiguiendo al más fuerte de la manada, ¿no? Ellos buscan al más débil, al que está solo, pero que se siente suficiente, que se siente listo y preparado para lo que venga. Ahora, yo no les digo que digan un cristianismo pesimista, pensando que, a lo mejor viene el enemigo y me tira y me tumba y me esto. No, con temor. Pero cuídese de no creerse más allá de lo que en realidad somos. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero es importante que entendamos por qué yo tengo que cuidarme. Porque todavía estoy aquí en la tierra, hermano. Porque todavía estoy en el camino, todavía sigo bebiendo de la misma roca. Cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, usted está bebiendo de esta roca. Cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, usted está comiendo de este pan. Cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, usted está cruzando el mar, usted está atravesando el desierto cubierto por la nube.
No sé si me explico, pero es importante que entendamos este punto, hermanos. Todavía estamos en el camino y no somos superiores a nadie. Estas cosas, hermanos, sucedieron como ejemplos para enseñarnos a nosotros, dice el apóstol, a los que han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. Estamos a un paso, hermanos. Estamos a 1 metro de llegar a la tierra prometida. No sé si el domingo, este domingo pasado o el miércoles anterior, les decía, ¿qué les faltó para entrar? Ya estaban a la orilla del Jordán. Ya estaban ahí, hermanos. Nomás era cruzar el Jordán. Pero Dios los regresó 40 años al desierto. Ahorita el Jordán se ve como algo de aquí al poste, sin un chorrito de agua ahí. Pero en aquellos años, hermanos, el Jordán era un río como aquí el Chubisca, hermanos. Nosotros el Chubisca ponemos descanso, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlo descanso. Pero, ¿qué fue? Hoy en la mañana, estaba viendo una fotografía, hermanos, de los años 60. No, antes de los 60. Hermanos, era enorme el río, enorme. Llegaba desde la Teófilo Borunda hasta la Niños Héroes, el río. No, estamos hablando como de los 20, 30. Hermanos, enorme. Y nada más eso les faltaba cruzarlo, hermanos. Pero ya, bueno, pues es que no había puentes, no. Pero Dios abrió el mar. Y después abrió el río para que la nueva generación pudiera entrar. Estos no entraron, hermanos, porque todavía tenían mentalidad de esclavos. Todavía pensaban, se sentían esclavos. Pero usted y yo, hermano, hemos sido rescatados. Salimos de Egipto. Cada uno de nosotros salió de su propio Egipto. Ahora, ¿cómo salimos de ese Egipto? Con mano fuerte y poderosa. Dios nos dio la salida. Nosotros no salimos por nosotros mismos. Él nos sacó de la basura, Él nos sacó de nuestro pecado, Él nos sacó de nuestra inmundicia. ¿Para qué? Para que heredemos. Para que heredemos. Pero necesitamos cuidarnos, no que no caigan. Si entendimos hasta aquí. Porque todos estamos en el camino, hermano. En segundo lugar, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En segundo lugar, hermanos, tenemos que cuidar de no caer. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Porque Dios va con nosotros. Y eso, ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, no tengo excusa. No hay excusas, hermano, para caer. Tenemos a Dios para que nos fortalezca. Tenemos a Dios para fortalecernos en Él. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, de muchas personas que tropiezan? O de nosotros mismos cuando llegamos a tropezar, que se nos olvida que Dios está ahí. Olvidamos que Dios va con nosotros en el camino. Dice la palabra del Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, O sea, somos tentados conforme a nuestra propia naturaleza, conforme a nuestra propia carnalidad. Dice, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Y dice, no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan soportar. Entonces yo, hermano, necesito aprender a depender de Dios y a entender que Dios va conmigo, a no olvidarme de mi dependencia de Dios. Porque, hermanos amados, el que tropieza, el que cae, no tiene excusa, puesto que Dios está con nosotros. No sé si me estoy explicando. Suena como muy duro, suena como muy radical, muy drástico. Pero esta es la realidad, hermanos. ¿Tenemos a Dios con nosotros o no?
Dios va con nosotros, ¿sí o no, hermanos? Va con nosotros. Jesucristo, hermano, pudo soportar la tentación porque el Espíritu Santo estaba con él, porque él se sometió a su Padre, porque él tomó la palabra como una realidad para su vida. El problema con muchos cristianos de hoy es que tomamos el cristianismo como una mera religión y se nos olvida que Dios va con su pueblo. Dios nunca abandonó a Israel. La Biblia dice, hermanos, que todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo la columna de fuego. Y esa columna de nube y esa columna de fuego era Dios que iba con ellos. Y todos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía. La roca lo seguía. Y no era que fueran amarrados de una piedra y arrastrando la piedra. La roca espiritual es Cristo, hermanos. Y Cristo va con nosotros. La roca espiritual que los seguía. Entonces, cuando nosotros, hermanos, olvidamos que Él está ahí, cuando a nosotros se nos olvida que Él va con nosotros, es cuando somos más débiles, es cuando estamos más propensos a caer, cuando no hemos entendido que Él está ahí. Ese es el problema, hermanos, quizá, por el cual mucha gente cae en la idolatría. Porque quieren saber que Dios está ahí, aunque sea clavado en la pared. Pero quieren saber que Dios está ahí en la pared. O alguna manifestación o alguna clase de intercesor que me va a ayudar porque ahí lo tengo clavado en la pared. Hoy en la mañana llegó a mi celular una imagen. Eran varias fotografías de una mona de esas de yeso, esas que les dicen vírgenes, que estaba tirada como en un charco de agua, de una inundación, algo así. Estaba quebrada de aquí para abajo, de las rodillas para abajo, estaba quebrada la imagen. Y estaba acostada boca arriba en el charco. Y me llamó la atención que la gente, que usted sabe que siempre comentan ahí cosas, y decía, algo de que digas amén. Di amén, decía. Y abajo en los 200 comentarios que decían amén, 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 amén. Hasta que por ahí llegó un pastor llamado Luis Martín Santana, que les puso un comentario. Y les puse, amén significa así sea. ¿Qué mensaje nos deja esa imagen? O esas imágenes. ¿Qué mensaje nos dejan? Para estar diciéndoles amén a esos mensajes. No sé si me han contestado o no. Espero que vean esas imágenes y digan, pues qué mensaje me deja esta mona tirada en un charco. Para estarle diciendo amén, así sea. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que como seres humanos somos sensuales, nos movemos por sentimientos, aunque no querramos, los sentimientos están en nosotros. Por eso hay muchas iglesias que si no tiemblo, que si no lloro, que si no me caigo, que si no me tiran, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque quiero sentir, quiero ver, quiero experimentar algo en mi cuerpo, algo en mis manos, algo en mi vista, algo en mí. ¿Me explico? Y ese es un problema serio, hermanos, en la humanidad, desde los tiempos antiguos. Ahora hacen los crucifijos, se los pegan. Antes eran unos monitos, hermanos, que se llamaban terafines, que eran de barro. Los que han visto la película del Gladiador, han visto los terafines. El Gladiador traía unos terafines, eran sus dioses, y a ellos les oraba, a ellos les pedía incienso, a ellos. Esos eran los monitos. Ahora los tienen en la cartera, ¿no? Hasta hay una canción por ahí que dice, tu retratito lo traigo en mi cartera, y que todo lo que yo quiera, y no sé qué. Los dan en los funerales también. El punto es que como no vemos, que como no sentimos, como no tenemos una percepción extrasensorial para saber que hay un espíritu ahí a un lado nuestro, muchas veces, hermano, olvidamos que está ahí. Olvidamos que está ahí. Qué tremendo, hermano, que habiendo visto 10 plagas,
10. Y habiendo visto la columna de fuego que venía detrás de ellos, el pueblo estaba aterrado cuando llegaron al mar, con ganas de regresarse y diciendo: designemos un capitán y volvámonos a Egipto, estando la gloria de Dios ahí. Estando el mover de Dios, el verdadero mover de Dios. Alguien dijo alguna vez: el problema de Israel fue que se acostumbraron a la gloria de Dios. Se acostumbraron a la gloria de Dios. Y fíjense qué tremendo, hermano, que a veces nos acostumbramos al mover de Dios. ¡Mira! ¡Hay fuego saliendo del tabernáculo! ¡Ah, sí! Todos los días están. Oye, pero está cayendo maná, sí, pues mañana cae otra vez. Al principio nos emocionamos de: ¡ay, gloria a Dios! Este canto, qué bonito. ¡Ay, pero es ese canto! ¿Sí o no? Nomás dígame si sí o si no. ¿Sí? Otra vez frijoles de cebolla, ¿verdad? Otra vez arroz. No, lo que tengamos, gracias a Dios por el arroz y por los frijoles. Gracias a Dios. Que no estamos como hay personas que abren el ropero y se les cae todo el garrero encima y: ¡ay, no tengo que ponerme! No tengo que ponerme. ¿Qué más quiere? Pero bueno, el punto es, hermanos, que olvidamos que Dios está ahí. Por eso el salmista dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides. No olvides. Porque se nos olvida, hermano. Siempre se nos olvida. ¿Cuántos de nosotros, lo voy a poner por el lado positivo, cuántos de nosotros hemos hecho algún favor a una persona y cuando de repente se nos ofrece a nosotros que esa persona corresponda, no se acuerda que le hicimos el favor? O al revés, también pasa. Entonces, quiero usar el lado positivo, pero pues también el lado negativo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos recibido algún favor y a las primeras de cambio ya andamos sacando de la garra a la pobre persona que nos hizo el favor? Porque somos humanos, se nos olvida aquello bueno que recibimos. Es mucho más fácil, escuche, es mucho más fácil a veces recordar lo malo que lo bueno. Simple y sencillamente, hermanos, hay ocasiones en las que, especialmente las hermanas que tienen muchachitas en su casa, hijas, párenme la casa, le dicen a la muchachita, ¿no? Y la muchachita se fue, barrió y trapeó y llega la mamá y: ¿no lavaste los trastes? ¿Sí me explico? O sea, no vemos lo que sí hizo, solamente vemos lo que no hizo. A veces, hermanos, tenemos una percepción de las cosas muy cerrada en cuanto a lo físico, cuanto más en cuanto a lo espiritual. Y nos hemos acostumbrado, quizá, por ejemplo, algo a lo que nos acostumbramos es a respirar. No nos damos cuenta, pero estamos respirando. Y el día que no respiramos es porque Cortis Mortis, ¿verdad? Ya entregamos el equipo, colgamos los tenis y dejamos de respirar. Pero mientras estamos aquí vivos, sanos, respiramos y ni cuenta nos damos. Estamos muy acostumbrados a eso. Nos decía, mejor dicho, un patrón que tuve, ahora que trabajaba en la moto, él empezó a perder la vista. No sé si creo que de los dos ojos. Empezó a perder la vista por una enfermedad que no le hayan, que tiene. Y siempre nos decía: cuídense los ojos. Cuídense los ojos, pónganse los lentes, porque trabajamos con residuos peligrosos. Y siempre su preocupación, más que se cayera un fierro, más que alguien se cayera de montacargas allá donde andaban acomodando cosas en la tolva, más que cualquier otra cosa, cuídense los ojos, decía él. ¿Por qué? Porque él ya le daba un valor especial a la vista, ¿me explico? Y a veces nosotros vemos, observamos las cosas, vemos los colores, vemos el amanecer, las estrellas en la noche,
Pero hermanos, vamos a decir, gracias por estos ojos, Señor, que pueden ver, por estos oídos que pueden oír, por estos pies que pueden caminar, por estas manos que todavía me funcionan, artríticas y todo lo que sea, pero todavía las puedo mover, todavía puedo funcionar todavía. Todos esos detalles se nos olvidan. Pero el problema mayor, hermanos, es cuando olvidamos que Dios va, que Dios está allí. Hermano, no tenemos excusa para caer porque Él está allí. Lo único que necesitamos es decir, Señor, aquí estoy, mira mi tentación. Mira, Señor, estoy batallando con esto, me siento débil en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en este momento me siento débil. El enemigo está trayendo pensamientos a mi mente y no los puedo desechar. Porque la tentación así comienza como un pensamiento, como un sentido de, quiero hacer esto. Y cuando ese pensamiento o ese sentir llega, ahí está el Señor, hermanos, para que recurramos a Él. Y decirle, Señor, necesito de ti. Aquí es donde más necesito de ti. Porque no quiero pecar contra ti. Ayúdame, yo sé que estás aquí a mi lado. Yo sé que estás en mi vida. Ayúdame a vencer esta tentación. Ayúdame a vencer. Porque no tengo excusa para caer delante de ti. ¿Qué nos digo, hermano? Ya tenemos a Dios de nuestro lado, hermano. Tenemos al Señor ahí. Y es que a veces, hermano, cualquier detallito puede hacernos tropezar. Además, dice la palabra del Señor, versículo 10, ni murmuréis. Fíjate, una murmuración ya nos puede hacer perdernos. Ahora, ¿por qué debemos de tener cuidado de no caer, hermano? Primero, porque todavía estamos en el camino. Segundo, porque no tenemos excusa. Y tercero, dice la palabra del Señor, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Qué tremendo es, hermano, que hay muchos que ahorita, que todavía tienen la oportunidad, por cierto, pero hay muchos que ahorita ya están postrados en el desierto. Hay muchos que ahorita ya están postrados en el desierto. ¿Por qué debo tener cuidado, hermano, de no caer? Porque en esa caída puede ser que ya no me levante. De esa caída puede ser que ya no me levante. Hace algunos años conocí a una hermana, muy bonita hermana, muy linda. Una hermana ya grande, ya mayor de edad. En cierta ocasión, ya mero se caía ahí en la iglesia. El templo donde nos congregábamos era la entrada, hagan de cuenta que era así como el altar, la entrada, pero había una división, una pared a la mitad, y había dos puertas, una allá y otra acá. Y se entraba uno de frente a la iglesia, pero la entrada para el templo estaba hacia un lado, había escalones. Al oratorio, un cuartito donde se oraba, había otros escalones hacia abajo. Y estaba una puerta de cristal que iba a dar al patio de la iglesia, donde estaban los anexos, los salones de clases para los niños. Y cuando íbamos saliendo del templo, para salir del templo, hagan cuenta que bajábamos así, y luego ya agarrábamos, dábamos vuelta para salir por cualquiera de las dos puertas. Y esta hermana, la hermana Tomasita, iba bajando las escaleras y estaba un joven a un lado de ella, y tropezó de hermana, y apenas si se alcanzó a agarrar ella misma de una de las puertas, una hoja de la puerta era de 2 hojas. Apenas si se alcanzó a agarrar. Y le dice, ve que me voy a caer, no me agarra, hermano. Y el joven le dice, no, hermana, yo estaba esperando que se cayera para levantarla. ¿Cuál es el punto, hermanos? Tiempo después, esa misma hermana se cayó en esas mismas escaleras. No se pudo alcanzar a sostener. Al poco tiempo, ella se fracturó la cadera. Al poco tiempo murió. Ya no se levantó de esa. Ya no se levantó de esa. La llevaron al hospital, etcétera, la llevaron a su casa, la operaron.
Pero ella nunca volvió a caminar, nunca se levantó de ahí. Ahí en su cama ella falleció. A veces, hermanos, hay caídas tan sin chiste, pero que tienen consecuencias bien fuertes. En cierta ocasión, bueno, nosotros cuando éramos jóvenes, o más jóvenes, ¿no? Nos íbamos a la cancha de la Díaz Ordaz, al bulevar, al bule le decíamos, el bulevar de Ordaz. Y había un joven, ahorita ya no se había casado, tiene 2 hijos más o menos de la edad de los míos. El caso es de que nos íbamos a jugar al básquet. Y en ese tiempo, este hermano, el único que tenía carro, no era el único que manejaba, pero era el único que tenía carro. Y esa vez andaban ellos, yo no andaba con ellos. Pero andaban este muchacho, su novia, el papá de su novia, un cuñado y una cuñadita como de 4 años. Chiquito. Y andaban jugando al básquet. Y de repente la niña chiquita se le atravesó a este muchacho. Y el muchacho se cayó. Y me río porque uno de los muchachos, otro de los jóvenes de la iglesia, dicen que le brincaba de un lado para el otro pobre tiraba ahí en el piso. Y le brincaba con la pelota de un lado para el otro. Y como pudo se levantó y le decía, ayúdenme, estoy quebrado, ayúdenme. Y nadie le ayudó. ¿Por qué? Porque fue una caída tan sin chiste. Un tropezón que se ve con la niña de 4 años y le pusieron 15 cuantos, como 7 clavos en el pie. Unas placas de metal, no sé qué tanto le pusieron en el pie. Y traía un carro estándar. O sea, tenía que usar el pie para meter el clutch. Y el pedal del clutch es un pedal que está duro. Porque tiene que mover toda la prensa y el collarín y todo eso. El embrague. Y nadie le creía, hermanos. Y el único que manejaba estaba a la parte de él era yo, y yo mandaba. Y el muchacho ese que estaba esperando que la mano cayera para levantarla, vivía en Sotenga, y le decía, Ramón, dame un driver. Y le dice el pobre, no, dijo, te pago el taxi, le dije, te pago el taxi, dijo, pero no vayas a manejar hasta allá. Pero fue una caída tan sin chiste. Eso es a lo que me refiero, es lo que quiero hacernos entender. Que a veces una niña de 4 años te puede quebrar el pie. ¿Sí me van a entenderlo? Un tropezón, una caída, de la cual ya no te levantes y no entras al reino de los cielos. No sé si espero estarme haciendo entender. Por eso tenemos que cuidar del caer. Porque una caída nos puede cerrar las puertas para siempre. Por muy leve que parezca, por muy sin chiste que sea. ¿Qué tanto es tantito? Dijeron Adán y Eva. Y miren, aquí andamos todavía batallando con las consecuencias de qué tanto es tantito. Sí, me hago entender, hermanos, de lo importante que es. Si usted piensa que usted está firme, cuídese. Cuídese, mire que no caiga, hermano, mire que no caiga, porque en una de esas ya no se levanta. ¿A cuántos conocemos, hermanos, que no se han podido levantar? Aquí hemos estado orando por uno o por 2, que no sé si ya se habrán levantado o no. Pero a veces, hermanos, lo difícil no es caer, es levantarse. A veces lo difícil es levantarse. Porque como puede ser una caída muy sin chiste, muy leve, muy que no llamó la atención, que no trajo mayores consecuencias visibles, pues a Ramón no se le veía el pie quebrado. No se le veía, o sea, nadie le creía que estuviera quebrado. Les digo que este otro muchacho le brincaba con la pelota de un lado al otro, y aquel otro pobre ahí en agonía, y el otro brincándole de un lado al otro, y nadie, ni el suegro, ni la novia, ni el cuñado, nadie fue para de, oye, pues ¿qué te pasó? No, se levantó el pobre y se abrazó de una canasta, de una canasta.
Ay, pobre, hasta que aquellos se cansaron de jugar y ahora sí vámonos y ya nos vayan a la azotea. Porque nadie le creía. Y él decía, estoy quebrado, estoy quebrado. Nadie le creía. Pero así como hay de estas, hermanos, hay otras que son más fuertes. Cuando trabajamos en el hotel que está ahí, que está en la Ortiz Mena, para los que no saben, yo soy pintor de oficio. Y nos tocó pintar ese hotel por fuera, solo por fuera. Y andábamos colgados en unas canastillas, por el lado de las paredes, por fuera, colgados en canastillas esas que se amarran con un cable y hay que subirlas a mano y bajarlas a mano. El asunto es que cuando nosotros comenzamos a trabajar ahí, todavía el edificio estaba en obra negra en algunas partes, había personal que estaba construyendo todavía. Y la mayoría venían del Estado de México, no sé si de Pachuca o de por aquel rumbo. El caso es que eran puros chaparritos, y que se cae un chaparrito de esos de un andamio, hermanos, de 2 metros. Hagan de cuenta, el andamio que tenemos aquí, el que hemos armado aquí el andamio, a la mitad de ese se cayó el señor. Se cayó. Y la mayor parte del personal que andaba trabajando en ese tiempo, ni cuenta nos dimos de cuándo se cayó, sino que de repente nos llega un helicóptero. Ahí en la Ortiz Mena llega el helicóptero, llegaron los de la Cruz Roja, y luego, como todavía no se podía parar el helicóptero arriba, se paró hacia un lado, abajo. Llegaron los de la Cruz Roja, lo bajaron, hermano, los de la Cruz Roja iban bañados en sangre. Pero así, las camisas blancas que llevaban, rojas de sangre del Señor, lo bajaron en una especie de tablón, lo bajaron, y luego ya lo subieron a una camilla, y luego ya se iban a llevar a una ambulancia normal, no, se lo llevaron en el helicóptero directito hasta México. De urgencia se lo llevaron. Dice usted, pues es un andamio de 2 metros. Yo mido 1,75. Póngale 25 centímetros más para arriba, una regla de 30, una regla escolar más para arriba. Y se partió la cabeza. No, una caída, por sencilla que parezca, pero hace que ya no nos levantemos. Por eso dice el apóstol, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo espero que esta reflexión, hermano, nos lleve a pensar qué tan verdaderamente firme estoy, qué tan verdaderamente firme me siento y estoy. ¿Por qué? Porque yo necesito estar bien seguro. En mi caminar yo tengo que estar bien seguro. Ahora, esa seguridad no debe de hacerme dormir. Despierta de tu que duermes, dice el apóstol Pablo en los Efesios. Y levántate de entre los muertos y te nombrará a Cristo. Entonces, ¿por qué debo de ver por no caerme si estoy firme o si pienso que estoy firme? Primero, porque todavía voy en el camino. Segundo, porque no tengo excusa. Tercero, porque una caída, por ligera que parezca, puede cerrarme las puertas y puede evitar que yo llegue a mi destino. Así que, hermanos, arrieros somos y de camino andamos. Pidamos al Señor, ayudarnos. Siempre, hermano, recordemos que somos dependientes de Dios, que sin Él nada somos, que sin Él no podemos. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo que tú pusiste en mi corazón esta tarde, Señor, para compartirlo con ellos. Por eso en esta noche ya, Señor, yo quiero pedirte por Peniel, Señor. Pero te pido especialmente, Señor, por mi propia vida, por mi propio corazón. No permita, Señor, que mi propio corazón me engañe y me haga sentir que estoy firme, Señor,
para hacerme dormir, para descuidar mi comunión contigo, mi relación contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a todo Peniel y a todo aquel, Señor, que con un corazón sincero y honesto esté reflexionando en esta tarde a través del internet, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y nos haga entender sabiduría, Padre. Y si no estamos tan firmes como creemos que estamos, haznoslo saber, Señor. Haznoslo saber. No queremos ser engañados por nuestro propio corazón, Señor. No queremos ser engañados, Señor, por una falsa seguridad, por una falsa certeza de fe, Señor. Ayúdanos a llegar, Padre, a la meta, a cruzar el Jordán y a tomar la Jericó espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice, Señor, a nuestro hermano Luis Carlos. Te pido por todos aquellos, Señor, que en esta noche estén batallando, Señor, con alguna situación que está tratando de derribarlos de su fortaleza, Señor, también. En el nombre de Jesús te pido que tú te glorifiques en cada familia de Peniel, Señor. Tú conoces cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Con el favor de Dios nos vemos el viernes a las 6 de la tarde para nuestra reunión de oración. Este sábado ya no va a haber oración ahí abajo. Yo tengo un compromiso de trabajo en el Instituto Bíblico. Entonces vamos a cerrarle aquí. Ya con el favor de Dios, entrando el carrocito, pues empezaremos ya a predicar con el favor de Dios en ese mismo lugar. Si Dios nos ayuda, y vamos a tratar, hermanos, de que Dios se glorifique. Amén, hermanos. Vamos a predicar pidiéndole al Señor que Él se glorifique, que Él obre, que Él se mueva, que salve almas en esas canchas. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor sea con todos ustedes. Amén. Oren para que se abran las carreteras, hermanos, porque se está batallando mucho para allá.